Perón inicia sus acciones como civil participante en la política cuando se activa dentro del GOU, Grupo de Obreros Unidos, quienes dieron el golpe de Estado a Castillo para tomar el poder y poner en práctica sus ideales nacionalistas y cumplir sus objetivos de afianzar la organización y la unidad interna, objetivo surgido de las preocupaciones profesionales de la sociedad militar, prevenir la insurgencia comunista, oponerse al ingreso argentino a la Segunda Guerra Mundial por la influencia de la presión estadounidense obrera, oponerse a la intromisión del sector político en la organización y unidad profesional del ejército, y por último, trabajar para el bienestar general de la patria y el ejército. En este momento, Juan Domingo daba su base y se empezaba a instaurar, luego de que Pablo Ramírez tomara el poder como dictador. Perón, un 27 de octubre de 1943, pasaría a tener el poder delegado del Departamento Nacional de Trabajo, el cual en un principio solamente era un departamento del Ministerio del Interior, pero luego el general le daría protagonismo transformándola en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Dentro de esta secretaría, Juan Domingo empezaría a tomar relevancia para los sindicatos, trabajadores y sectores vulnerables. El 9 de marzo de 1944, luego de que Ramírez presentara su renuncia, Edelmiro Farrell pasó a tener el poder y Juan Domingo Perón entraría al poder legislativo como vicepresidente. De manera de que ahora no solo estaría encargado de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, sino que también sería vicepresidente, y un gran rol que tendría sería encargado de ministro de Guerra, teniendo 3 poderes a la vez. Perón desempeñó un gran rol como ministro encargado de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y tomaría grandes decisiones como por ejemplo, durante esa época la Secretaría del Trabajo multiplicó los convenios colectivos, decretó el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, la indemnización por despido. También, en 1944, se establecieron los tribunales laborales, con el fin de solucionar problemas de trabajo. En 1945, la oposición a Perón se une impulsada por el Internacional Raiden, quien se encarga de organizar movimientos y grupos unificados de opositores. Fueron ellos quienes en este año pidieron la renuncia de Perón a sus cargos mediante una movilización. El presidente, al ver que Perón corría peligro, lo manda a encarcelar para cuidar su seguridad. Los seguidores del general reaccionan inmediatamente mediante levantamientos y movilizaciones, exigiendo la liberación de su líder, y fue mediante estos movimientos y apoyo que nace el peronismo. Luego de que culminara el periodo presidencial, se llamaron a elecciones en 1946, y gracias a la popularidad que hubo ganado el general mientras cumplía su rol en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la vicepresidencia y el Ministerio de Guerra, Perón logró ganar las elecciones de forma constitucional, y aunque su oposición se uniera en la Unión Democrática, no logró contrarrestar su poder. En la primera etapa de su gobierno se desarrolló una política diseñada para un periodo posguerra. Miranda, el ministro de Hacienda, especuló con la posibilidad de una nueva guerra y puso en marcha el plan quinquenal, comprando equipos industriales y material bélico. La literatura durante el periodo peronista fue un reflejo de las tensiones y transformaciones sociales de la época. A través de diversas obras, los escritores exploraron y criticaron los cambios promovidos por el peronismo. Ofrecieron una visión compleja y multifacética de este periodo crucial en la historia argentina. Esto se refleja en la literatura de autores como Germán Rosenmacher, que escribió Cabecita Negra. Este utiliza la psicología inversa al presentarnos un personaje civilizado, el cual luchó para posicionarse en la sociedad mediante un buen estatus económico. Tiene un rechazo hacia la barbarie, sin aceptar que todo lo que consiguió, al igual que ellos, lo consiguió gracias al Estado, y rechaza fuertemente la propuesta de Perón de unificar las clases. Mario Trejo, con un peronista, donde nos presenta el personaje de un trabajador el cual se siente desorientado, ya que toda la lucha en busca de su libertad y la validación de sus derechos fue en vano, pero admite que Perón, al igual que cualquiera, puede equivocarse y volver a intentarlo. Por otro lado, Osvaldo Soriano en Gorila nos habla sobre la oposición que sufrió el gobierno de Perón, los hechos de violencia y acciones inhumanas que sufrían los ciudadanos día a día. Algunos hechos importantes fueron, por ejemplo, el intento de asesinato a Perón en el 53, la persecución a los peronistas, específicamente en el segundo mandato, y el más importante, el golpe de Estado de 1955 al presidente Perón. Volviendo a las clases sociales en Casa Tomada de Julio Cortázar, aunque no de forma explícita, en este cuento nos explica el punto de vista de las clases altas ante la invasión a su sector por parte de la barbarie y clase popular.
En La Patria de Julio Cortázar, también nos cuenta la perspectiva de los argentinos que se vieron obligados a salir del país a causa de no coincidir con las medidas tomadas por Perón. Por último, en Simulacro de Jorge Luis Borges, esta obra podría interpretarse como una crítica a la superficialidad y la manipulación política. Durante el peronismo, la propaganda y el culto a la personalidad de Perón y Evita eran omnipresentes, y la literatura no se quedó atrás en señalar estas prácticas. Gracias a sus medidas, el general se iba ganando cada vez más el descontento de grandes sectores de la sociedad, como lo pueden ser la Iglesia, las universidades, sectores de las Fuerzas Armadas y grupos internacionales, entre otros, los cuales más tarde iniciarían levantamientos en provincia y terminarían derrocando a Perón mediante un golpe de Estado en el año 1955.